Capítulo 1. El peso de la pérdida. Una herida que solo Dios puede sanar. ¿Alguna vez has sentido un vacío tan profundo que parece que nada puede llenarlo? ¿Has experimentado el dolor de una separación que dejó tu corazón en pedazos, preguntándote si algún día volverás a sentir paz? ¿Y si te dijera que la Biblia revela un camino sagrado para transformar el sufrimiento de la pérdida en un renacimiento espiritual, una forma de encontrar consuelo en la fe y descubrir que incluso en la más oscura soledad, Dios sigue sosteniéndote con amor inquebrantable? Recuerdo la historia de Andrés, un hombre que lo había perdido todo: su esposa, su estabilidad emocional, su esperanza en el futuro. Se refugiaba en la oscuridad de su habitación, repasando una y otra vez los momentos que compartieron, buscando respuestas que nunca encontraba. Se preguntaba por qué Dios había permitido que su mundo se derrumbara de esa manera, pero fue en medio de su quebranto, cuando pensó que no tenía fuerzas para seguir, que una pequeña Biblia olvidada en su estante llamó su atención. Sin saber por qué, la abrió y leyó: Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Salmo 34:18. En ese momento algo cambió dentro de él. No fue un milagro instantáneo, pero fue el comienzo de un proceso en el que Dios le enseñaría que el dolor no era el final de su historia. El sufrimiento por una pérdida es una de las experiencias más desgarradoras que un ser humano puede enfrentar. Nos hace cuestionar nuestra fe, nos llena de dudas y en ocasiones nos deja sintiéndonos completamente solos. ¿Por qué Dios permite que suframos así? ¿Cómo podemos seguir adelante cuando sentimos que hemos perdido una parte de nosotros mismos? ¿Es posible encontrar propósito en medio del dolor? Grandes pensadores cristianos han reflexionado sobre este tema. C.S. Lewis, quien sufrió la pérdida de su esposa, escribió: El dolor ahora es parte de la felicidad de entonces. Ese es el trato. Sus palabras nos recuerdan que el amor y el sufrimiento están entrelazados, pero que Dios no nos deja sin esperanza. Este canal está apenas comenzando su misión de llevar la luz de la palabra a quienes necesitan consuelo. Cada suscripción, cada comentario y cada me gusta son semillas sembradas en el reino de Dios. No subestimes el poder de tu apoyo. Juntos podemos alcanzar a más personas que, como tú, están buscando respuestas en medio del sufrimiento. En 1900, los próximos minutos, exploraremos lo que la Biblia dice sobre el dolor de la pérdida y cómo Dios nos da herramientas para sanar. Descubriremos ejemplos de personajes bíblicos que enfrentaron separaciones devastadoras y cómo su fe los sostuvo. Hablaremos sobre el propósito divino detrás del sufrimiento, sobre la esperanza que trasciende el dolor y sobre cómo el Espíritu Santo puede traer paz a un corazón roto. Si te quedas hasta el final, te compartiré una verdad que pocos conocen, una revelación bíblica sobre cómo Dios transforma la pérdida en un nuevo comienzo. No estás aquí por casualidad. Dios te ha traído hasta este video porque tiene algo que decirte. Al llegar al final, descubrirás que este dolor que hoy sientes no es el fin de tu historia,
sino el inicio de algo que Dios está preparando en tu vida. Antes de continuar, quiero invitarte a escribir en los comentarios: Dios me sostiene. Es una declaración de fe, un recordatorio de que, aunque tu corazón esté herido, no estás solo. Escribe estas palabras y proclama que la presencia de Dios está obrando en tu vida. Además, si este mensaje resuena contigo, deja un me gusta. No te imaginas cuántas personas pueden encontrar este video gracias a ese simple gesto. Es una manera de compartir esperanza con quienes más la necesitan. Ahora, prepárate. Lo que descubrirás en los próximos minutos cambiará tu manera de ver el dolor para siempre. Capítulo 2. El dolor de la pérdida a la luz de la Biblia. El dolor de una pérdida puede sentirse como una tormenta implacable, como si cada ráfaga de viento amenazara con derribar todo lo que alguna vez creímos seguro. Nos encontramos preguntándonos, ¿por qué Dios permite que suframos así? ¿Acaso ha olvidado nuestro clamor? Pero la Biblia no ignora el sufrimiento humano. Al contrario, nos muestra que incluso los más grandes hombres y mujeres de Dios enfrentaron pérdidas devastadoras. Job, un hombre justo y temeroso de Dios, perdió a sus hijos, su riqueza y su salud en un solo día. Su grito de angustia quedó registrado en las Escrituras. ¿Por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? Job 3:11. Su dolor era tan profundo que deseaba no haber nacido, y sin embargo, en medio de su quebranto, Dios estaba con él. No lo dejó solo en su aflicción. No le dio respuestas inmediatas, pero le mostró algo más grande: su soberanía y fidelidad. Al final de su prueba, Dios restauró su vida y le concedió el doble de lo que había perdido. A lo largo de la Biblia encontramos historias similares. David lloró la muerte de su hijo con un clamor desgarrador: «Hijo mío, Absalón, hijo mío, ¿quién me diera haber muerto yo en lugar de ti?». 2 Samuel 18:33. Jesús mismo, al llegar a la tumba de su amigo Lázaro, lloró. Juan 11:35. El Hijo de Dios, quien tenía el poder de resucitarlo, experimentó el peso de la tristeza y el dolor de la separación. Estos pasajes nos enseñan una verdad profunda. Dios no es indiferente a nuestro sufrimiento. Él lo comprende. Nos creó con la capacidad de amar, y por eso cuando perdemos a alguien sentimos el impacto con tanta fuerza. Pero el Señor también nos muestra que el dolor no es el final. Quizás hoy te sientas como Job, preguntándote por qué Dios ha permitido esta prueba en tu vida. Tal vez, como David, tu corazón esté quebrantado por una pérdida inesperada. O quizás, como Jesús en Getsemaní, estés clamando con lágrimas en los ojos, sintiendo el peso de una separación dolorosa. Déjame decirte algo. Dios está contigo en medio de este dolor. Las Escrituras nos ofrecen un refugio en tiempos de sufrimiento. Dios promete estar cerca de los quebrantados de corazón y sanar sus heridas. Salmo 147:3. Nos dice que el llanto puede durar una noche, pero la alegría vendrá por la mañana. Salmo 30:5. Nos recuerda que todas las cosas obran para bien para aquellos que aman a Dios. Romanos 8:28. Ahora
quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo has enfrentado tus pérdidas hasta ahora? ¿Has intentado llevar esta carga solo? ¿O has permitido que Dios entre en tu dolor? Escribe en los comentarios: Dios sana mi corazón. Al hacerlo, estarás declarando que, aunque el dolor sea real, también lo es la restauración que viene de Dios. Y si este mensaje está tocando tu vida, deja un me gusta para que más personas puedan recibir esta palabra de consuelo. En el próximo capítulo profundizaremos en cómo la fe nos sostiene en tiempos de pérdida y cómo podemos encontrar propósito incluso en el dolor. Hay una verdad escondida en la palabra de Dios que transformará tu manera de ver la separación. No te vayas, lo mejor está por venir. Capítulo 3. La fe como ancla en medio de la tormenta. El alma humana anhela estabilidad, pero la vida, con sus giros inesperados, nos recuerda cuán frágil es nuestra existencia. Perdemos seres queridos, amistades se desmoronan, relaciones terminan, sueños se desvanecen. En esos momentos de angustia, cuando el dolor parece insoportable, la fe se convierte en nuestro ancla. Pero ¿qué significa realmente tener fe en medio del sufrimiento? ¿Cómo podemos confiar en Dios cuando todo lo que amamos se ha desmoronado? La Biblia nos da respuestas sorprendentes. El apóstol Pablo, un hombre que sufrió naufragios, encarcelamientos, traiciones y rechazos, escribió estas palabras: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. 2 Corintios 4:17. Es fácil preguntarse: ¿cómo puede llamar leve a una tribulación que nos destroza el alma? Pero Pablo no estaba minimizando el dolor. En cambio, nos estaba mostrando una perspectiva más elevada. Nuestra aflicción tiene un propósito eterno. Cuando atravesamos pérdidas, nuestra fe es probada. Nos vemos confrontados con una elección: creer en la bondad de Dios o sucumbir a la desesperanza. Job, después de perder todo, declaró: yo sé que mi Redentor vive. Job 19:25. Esta afirmación no era producto de una emoción pasajera, sino de una fe inquebrantable que trascendía su dolor. Jesús también nos dejó un ejemplo. En el huerto de Getsemaní, su angustia fue tan intensa que sudó gotas de sangre. Sabía que la cruz lo esperaba, que sería separado del Padre por un breve momento. Y sin embargo, en su agonía oró: Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Aquí hay un principio poderoso. La fe no nos exime del dolor, pero nos da la fuerza para atravesarlo. Cuando confiamos en Dios en medio de la tormenta, nuestra fe crece. Nos damos cuenta de que no estamos solos, que hay un propósito mayor en nuestro sufrimiento. Cada lágrima que derramamos, cada noche de insomnio, cada oración entrecortada por el llanto, todo está siendo visto por nuestro Padre Celestial. El Salmo 56:8 dice: pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Esto significa que Dios no desperdicia nuestro sufrimiento. Él ve cada lágrima y la convierte en semilla para algo nuevo. Si hoy estás luchando con la pérdida,
quiero animarte a que hagas algo. No sueltes tu fe. Aunque no entiendas por qué has tenido que pasar por esto, sigue confiando en que Dios está obrando en tu vida. En los comentarios escribe: Señor, confío en ti. Al hacerlo, estarás declarando que tu fe es más fuerte que tu dolor. Y si este mensaje ha hablado a tu corazón, deja tu me gusta y compártelo con alguien que necesite escuchar esta palabra. En el próximo capítulo, descubriremos cómo la palabra de Dios se convierte en nuestra medicina en tiempos de pérdida. Hay promesas en la Biblia que pueden traer sanidad y restauración a tu vida. No te vayas. Lo mejor está por venir. Capítulo 4. La palabra que sana el corazón, herido cuando el alma está quebrantada por la pérdida. Buscamos alivio en muchas cosas, en el tiempo, en distracciones, en palabras de consuelo. Pero aunque todo eso ayuda, solo hay un bálsamo verdaderamente capaz de sanar las heridas más profundas: la palabra de Dios. La Biblia no es solo un libro, es viva, es espíritu, es vida. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Isaías 48. Mientras todo en la vida es temporal, la palabra permanece como un faro que ilumina nuestro camino, incluso en los momentos más oscuros. Cuando el dolor de la separación nos deja vacíos, la Escritura nos recuerda una verdad eterna: Dios no nos ha abandonado. El Salmo 34:18 declara: Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Esto significa que, aunque el mundo nos dé la espalda, aunque sintamos que la vida ha perdido sentido, Dios está cerca. Es en nuestro dolor cuando su amor se hace más palpable. Jesús mismo experimentó la pérdida y el dolor. Al ver a María y Marta llorar por la muerte de Lázaro, él también lloró. Juan 11:35. Jesús conocía el final de la historia. Sabía que Lázaro resucitaría, pero aún así lloró. ¿Por qué? Porque Dios no es indiferente a nuestro sufrimiento. Él siente nuestro dolor y camina con nosotros en nuestras lágrimas. Cuando estamos rotos por dentro, la palabra de Dios se convierte en nuestra medicina. Salmo 147:3 dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Así como un médico aplica un ungüento para restaurar una herida física, Dios usa su palabra para traer sanidad emocional y espiritual. Si hoy sientes que la pérdida ha dejado un vacío en tu corazón, quiero invitarte a hacer algo. Sumérgete en la palabra. Tómate un momento cada día para leer, meditar y declarar las promesas de Dios sobre tu vida. Aquí hay algunas promesas que puedes proclamar en este tiempo de sanidad. Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Mateo 5:4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor ni dolor. Cada vez que el dolor quiera abrumarte, recuerda: Dios ya ha escrito tu restauración. Lo que hoy es llanto, mañana será gozo. Lo que hoy es pérdida, mañana será testimonio. Nada de lo que has pasado ha sido en vano.
Si esta palabra ha tocado tu corazón, escribe en los comentarios: Señor, sana mi corazón con tu palabra. Juntos vamos a proclamar que su amor nos restaura. Y si conoces a alguien que está atravesando un momento difícil, comparte este mensaje con él. Tú puedes ser el instrumento que Dios use para sanar un alma herida. En el próximo capítulo descubriremos cómo Dios nos da nuevas oportunidades después de la pérdida. Lo que parece un final muchas veces es solo el comienzo de algo mayor. Capítulo 5. Cuando un final es solo el comienzo, la pérdida puede parecer el final de todo. Cuando alguien se va de nuestra vida, cuando un sueño se rompe, cuando una puerta se cierra, nuestro corazón nos dice: no hay más camino, no hay más futuro. Pero Dios ve las cosas de otra manera. Para nosotros, una despedida puede ser devastadora, pero en los planes de Dios, los finales nunca son el fin. Son puntos de transición, momentos en los que Él está preparando algo nuevo, algo mayor de lo que imaginamos. Miremos la historia de José. Fue traicionado, vendido, separado de su hogar y encarcelado injustamente. Todo en su vida parecía terminar en fracaso. Sin embargo, Dios estaba orquestando un plan más grande. Cada pérdida, cada despedida, cada lágrima lo estaba llevando al propósito divino: ser gobernador de Egipto y salvar a su familia de la hambruna. Cuando sus hermanos lo encontraron después de tantos años, llenos de culpa y temor, José les dijo algo poderoso: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 50:20. Esto nos enseña que lo que hoy duele, mañana puede convertirse en el testimonio que cambiará nuestra historia. Jesús mismo vivió el mayor de los finales. Murió en la cruz, rechazado, traicionado, abandonado. Sus discípulos creyeron que todo había terminado, pero lo que parecía una derrota fue en realidad la mayor victoria de la historia. La resurrección cambió todo. Lo que el enemigo intenta usar para destruirnos, Dios lo usa para levantarnos. Tal vez en este momento no puedas ver el propósito detrás de tu pérdida. Quizás sientes que todo ha terminado, pero escucha esto. Dios ya ha preparado el siguiente capítulo de tu vida. Él dice en Isaías 43, 18, 19: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. Sí, una puerta se cerró, Dios abrirá otra. Si una persona se alejó, Dios traerá nuevos encuentros. Si un sueño murió, Él plantará una visión aún más grande en tu corazón. El desafío es este: ¿podrás confiar en Dios aun cuando no entiendes el proceso? Hoy quiero que hagas una declaración de fe. Escribe en los comentarios: Señor, confío en que estás haciendo algo nuevo en mi vida, porque lo que parece un final en las manos de Dios es solo el comienzo. En el próximo capítulo profundizaremos en un momento clave: cómo encontrar propósito después de la pérdida y permitir que Dios nos guíe hacia un nuevo camino. Capítulo 6. Encontrando propósito en medio del dolor. Hay un momento en la vida de todo creyente en el que el alma grita en silencio: ¿y ahora qué? Después de la pérdida, cuando las lágrimas se secan y el mundo sigue su curso, el corazón se enfrenta a un vacío profundo.
Es en ese momento cuando Dios susurra, aún no he terminado contigo. Cuando sufrimos una separación, ya sea por la muerte de un ser querido, el fin de una relación o la ruptura de un sueño, sentimos que una parte de nosotros ha sido arrancada. Pero aquí hay una verdad poderosa. Dios nunca nos deja incompletos. En la Biblia, encontramos la historia de Noemí. Lo perdió todo, su esposo, sus hijos, su estabilidad. Se sentía abandonada, sin propósito, sin esperanza, tanto así que pidió que la llamaran Mara, que significa amargura. Ruth 1:20. Pero Dios aún tenía un plan. A través de Ruth, su nuera, Dios le mostró que la pérdida no era el final. Ruth conoció a Booz, se casó con él y tuvo un hijo llamado Obed. Ese niño se convertiría en el abuelo del rey David y su linaje llevaría hasta Jesús. Noemí nunca imaginó que su mayor dolor se convertiría en la semilla de la redención. Pero Dios sí lo sabía. ¿Y tú? ¿Puedes creer que Dios aún tiene un propósito para ti? A veces, Dios permite que ciertas personas o situaciones salgan de nuestra vida porque su tiempo ha terminado. Así como una oruga debe dejar su capullo para volar como mariposa, así nosotros debemos aprender a dejar atrás lo que ya no nos pertenece. Jesús mismo lo dijo en Juan 12:24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Esto significa que algunas cosas deben morir para que otras puedan nacer. La pregunta es, ¿estás dispuesto a confiar en Dios en este proceso? El dolor puede cegarnos, pero la fe nos da visión. Mientras lloramos por lo que perdimos, Dios ya está preparando lo que viene. Él es experto en convertir la ceniza en belleza, la tristeza en gozo y el luto en danza. Hoy te desafío a hacer algo. Escribe en los comentarios: Señor, sé que mi propósito aún está vivo. Que esta sea tu declaración de fe, porque lo que Dios ha comenzado en tu vida, Él lo completará. En el próximo capítulo exploraremos cómo liberar el dolor de la pérdida y permitir que Dios sane nuestro corazón por completo. Capítulo 7. Sanando el alma con la verdad. De Dios el dolor de la pérdida deja marcas en el alma. A veces, esas heridas son invisibles, pero pesan más que cualquier carga física. Nos sentimos rotos, incompletos, con el corazón lleno de preguntas, sin respuesta. ¿Por qué tuvo que pasar esto? ¿Cómo sigo adelante? ¿Algún día este vacío desaparecerá? Pero aquí hay una verdad que cambiará tu perspectiva. Dios no solo quiere consolarte, Él quiere restaurarte. En Isaías 61:1-3, la Biblia nos habla de la misión de Jesús. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a consolar a todos los que lloran, a darles gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Dios no quiere que vivas atrapado en el dolor. Él quiere sanarte completamente. Pero la sanidad no es un evento instantáneo, es un proceso. Y en este proceso hay tres verdades que debemos entender. Dios no se llevó lo que perdiste para hacerte sufrir. El enemigo susurra mentiras en nuestro oído. Dios te abandonó. Él permitió esto porque no te ama.
Pero la verdad es que vivimos en un mundo caído, donde el dolor es parte de la vida. Dios no es el autor de la tragedia, pero sí es el Dios que la redime. Tu sanidad no depende de olvidar, sino de entregar. Algunas personas creen que para sanar hay que olvidar. Pero Dios no nos pide que olvidemos a quienes amamos o lo que vivimos. Nos pide que lo entreguemos a Él. En Mateo 11:28, Jesús nos dice: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cuando llevamos nuestras cargas a Dios, Él nos da paz a cambio. La sanidad llega cuando aprendemos a confiar nuevamente. La pérdida nos hace temer, nos cerramos, nos protegemos del amor, de la esperanza, de los nuevos comienzos. Pero Dios nos llama a confiar otra vez, a creer que lo mejor aún está por venir. En el Salmo 147:3 se nos recuerda que Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Dios ya está obrando en tu sanidad. No importa cuánto duela hoy, Él no dejará que esta herida defina el resto de tu vida. Ahora quiero que hagas algo. Escribe en los comentarios: Señor, entrego mi dolor en tus manos. Que este sea tu acto de fe. Porque cuando entregamos, Dios restaura. En el próximo capítulo, hablaremos de cómo aprender a confiar nuevamente en Dios y en su plan para nuestro futuro. Capítulo 8. La profundidad del amor de Dios. El amor de Dios es la base de todo lo que somos y de todo lo que hacemos. Ese amor, incomprensible e infinito, es la fuerza que nos sostiene, nos guía y nos transforma. Cuando miramos la vida de Jesús, vemos ese amor en su forma más pura. Él nos amó de tal manera que entregó su vida por nosotros, demostrando que el verdadero amor no son solo palabras, sino una acción sacrificial. En 1 Juan 4:9-10 leemos: En esto se mostró el amor de Dios en nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto está el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. El amor de Dios no se basa en nuestras obras o méritos, sino en su gracia incondicional. Él nos amó primero, antes de que hiciéramos algo, y ese amor es el fundamento de nuestra fe y nuestra salvación. Este amor es tan grande que no podemos comprenderlo totalmente con nuestra mente limitada. Es un amor que supera los límites de la razón humana. Pablo, en Efesios 3:18-19, ora para que podamos conocer la anchura, la longitud, la altura y la profundidad de ese amor, que excede todo entendimiento. Ese amor va más allá de lo que podemos imaginar, y es a través de Él que somos capaces de vivir la vida plena que Dios desea para nosotros. Pero el amor de Dios no se manifiesta solo en el sacrificio de Cristo en la cruz. También se revela en las pequeñas cosas de nuestro día a día, en la paz que sentimos en momentos de angustia, en el consuelo que encontramos en las promesas de Dios, en la fuerza que Él nos da para superar las dificultades. En cada acto de bondad, en cada acto de perdón, en cada momento de alegría que experimentamos, el amor de Dios se vuelve real en nuestras vidas.
Este amor también es transformador. Cuando somos tocados por este amor, nuestras vidas no permanecen iguales. El amor de Dios tiene el poder de cambiar nuestro corazón, de liberarnos del egoísmo y del pecado, y de capacitarnos para amar a los demás con la misma intensidad con que hemos sido amados. En Juan 13, 34, 35, Jesús nos dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os amáis unos a otros. El amor de Dios nos llama a reflejar este amor en el mundo, a ser una expresión viva de su carácter. El verdadero amor de Dios no es algo que podemos guardar solo para nosotros mismos. Él nos llama a compartir este amor con los demás. No importa quién sea el prójimo, dónde esté o qué haya hecho. El amor de Dios no hace acepción de personas. En Mateo 22, 39, Jesús nos ordena a amar al prójimo como a ti mismo. Y en 1 Juan 4, 7, se nos desafía a amarnos unos a otros, porque el amor es de Dios. El amor de Dios no conoce barreras y no tiene límites. Él nos llama a ir más allá de lo que es cómodo, a amar a aquellos que son difíciles de amar, a perdonar a aquellos que nos han herido, a servir a los necesitados, a tender la mano a los marginados. El amor de Dios nos desafía a reflejar este amor en nuestras actitudes diarias. Por eso, es importante que, al meditar sobre el amor de Dios, también nos preguntemos: ¿cómo estamos viviendo este amor en nuestra propia vida? ¿Estamos amando a los demás como Cristo nos amó? ¿Estamos siendo instrumentos de su amor en este mundo? ¿O estamos limitándonos a vivir una fe egoísta, centrada solo en nuestras necesidades? El amor de Dios es grande y abarcador, y cuando somos tocados por Él, estamos llamados a difundirlo donde quiera que vayamos. Ahora, piensa en las maneras en que puedes manifestar el amor de Dios en tu vida. ¿Cómo puedes ser más intencional en demostrar este amor a los demás? Recuerda, el amor de Dios es la fuerza transformadora que cambia todo en nuestra vida. Al vivir este amor, estarás reflejando el carácter de Cristo en el mundo. Capítulo 9. La perseverancia en la fe. El caminar cristiano, como cualquier jornada de fe, involucra momentos de alegría y momentos de dificultad. En nuestra vida espiritual, enfrentamos desafíos, dudas y tribulaciones, y es en esos momentos cuando la perseverancia se vuelve esencial. La perseverancia en la fe es lo que nos permite seguir adelante, aun cuando las circunstancias parecen imposibles, cuando surgen las dudas y cuando la tentación nos asedia. Es una cualidad que nos mantiene firmes en nuestro compromiso con Dios, independientemente de las dificultades que encontremos. En Hebreos 12, 1, 2, se nos llama a despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia, y a correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante, mirando a Jesús, autor y consumador de nuestra fe. La perseverancia en la fe comienza con la decisión de enfocarnos en Jesús. Cuando los vientos de la adversidad soplan con fuerza, es fácil desviar la mirada, pero la clave para perseverar es mantener los ojos fijos en el Señor, que es nuestro ejemplo y nuestra fuerza. Jesús, en Mateo 17, 20, nos recuerda que, si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte:
pásate de aquí allá, y se pasará. La fe no necesita ser grande para ser poderosa. Lo que importa es la fidelidad para creer, incluso cuando las circunstancias parecen contrarias. La perseverancia se construye cuando aprendemos a confiar en Dios, incluso cuando no entendemos por qué sufrimos o enfrentamos desafíos. Cuando nuestra fe es puesta a prueba, se refina y se vuelve más fuerte. El apóstol Pablo, en Romanos 5, 3, 4, nos enseña que en la tribulación desarrollamos perseverancia, y la perseverancia, experiencia, y la experiencia, esperanza. Las dificultades de la vida cristiana no son en vano, sirven para moldearnos, para hacernos más fuertes, más dependientes de Dios y más maduros en nuestra fe. Cada prueba que enfrentamos, cada lucha que superamos, nos acerca más a Cristo y nos prepara para la eternidad. Además, la perseverancia es un testimonio para el mundo. Cuando permanecemos firmes en la fe, aun en tiempos de adversidad, somos luz para aquellos que aún no conocen a Cristo. Nuestra confianza en Dios, incluso en los momentos más oscuros, es una declaración del poder de Dios en nuestras vidas. En 2 Corintios 4, 8, 9, Pablo nos dice: en todo somos atribulados, pero no angustiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. La perseverancia es prueba de que la fuerza de Dios en nosotros es mayor que cualquier desafío. Perseverar en la fe también exige paciencia. La vida cristiana no es una carrera rápida, sino una maratón. En Santiago 5, 7 se nos exhorta a ser pacientes hasta la venida del Señor. A veces las respuestas que esperamos no llegan de inmediato y los frutos de la fe tardan en aparecer. Sin embargo, es en este proceso que aprendemos a depender de Dios y a confiar en su tiempo perfecto. Ahora, piensa en cómo has manejado los desafíos en tu caminar de fe. ¿Has perseverado, confiando en Dios, aun cuando todo parece difícil? Recuerda, Dios está contigo en cada paso de tu jornada, y Él es fiel para completar la buena obra que comenzó en tu vida. Capítulo 10. La necesidad de crecimiento. Espiritual. En nuestro caminar espiritual, es fácil acomodarnos en momentos de comodidad, donde la rutina de la fe parece suficiente. Sin embargo, el llamado de Dios para nosotros es claro. No podemos estancarnos, sino que estamos llamados a crecer continuamente en la gracia y en el conocimiento del Señor. El crecimiento espiritual no es solo una cuestión de acumular conocimiento, sino de vivir de manera profunda y transformadora la presencia de Dios en nuestras vidas. Jesús, en Juan 15, 5, nos enseña la importancia de permanecer en Él. Yo soy la vid, vosotros sois los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, éste da mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Este versículo destaca un principio fundamental. El crecimiento espiritual solo es posible cuando estamos ligados a Cristo, como los sarmientos a la vid. Nuestra vida espiritual no puede estar separada de Cristo, porque Él es quien nos da la fuerza para crecer, para dar frutos, para vivir conforme al propósito de Dios. Este crecimiento espiritual es un proceso continuo. En Efesios 4:15 Pablo
Nos exhorta a crecer en todo, en aquel que es la cabeza, Cristo. El crecimiento espiritual es un viaje de transformación, donde no solo nuestra mente, sino también nuestro corazón y nuestras acciones son moldeados por la voluntad de Dios. No importa cuánto hayamos avanzado, siempre hay más para aprender, más para crecer y más para acercarnos al carácter de Cristo. Sin embargo, el crecimiento espiritual no ocurre automáticamente. Requiere esfuerzo, compromiso y disciplina. En 1 Timoteo 4:7, Pablo nos amonesta: ejercítate en la piedad. La piedad o devoción a Dios no es algo que surge por casualidad, sino que es el resultado de una práctica constante de oración, lectura de la palabra, comunión con otros cristianos y servicio a los demás. El crecimiento espiritual es una disciplina, algo que debemos buscar activamente en cada momento de nuestra vida. Esta búsqueda por el crecimiento exige que nos enfrentemos con la realidad de que aún somos imperfectos. Al mirar las Escrituras, vemos que el apóstol Pablo, a pesar de ser uno de los mayores ejemplos de fe y devoción, reconocía su propia lucha por buscar la perfección. Él escribe en Filipenses 3:12-14. No es que yo lo haya logrado ya, ni que ya sea perfecto, sino que sigo adelante, con la esperanza de alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Este pasaje de Pablo es un poderoso recordatorio de que el crecimiento espiritual es un viaje que implica superación constante. Incluso cuando fallamos o nos sentimos desanimados, debemos seguir adelante, dejando atrás los errores del pasado y enfocándonos en el premio que es el llamado de Dios a nuestras vidas. El crecimiento no es un objetivo que alcanzamos de una vez por todas, sino una búsqueda constante en la que nos convertimos cada vez más en Cristo. El crecimiento espiritual también exige que nos liberemos de todo lo que nos impide avanzar. En Hebreos 12:1 se nos desafía a dejar todo peso y el pecado que nos asedia y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Hay muchas cosas que pueden desviarnos de nuestra caminata espiritual, ya sea el pecado o la distracción con las cosas de este mundo. Para crecer espiritualmente es necesario un esfuerzo continuo para remover esas barreras, para renunciar a lo que nos impide seguir más cerca de Cristo. Pero este crecimiento no es solo una cuestión de disciplina, también está sustentado por la gracia de Dios. En 2 Pedro 3:18, Pedro nos anima a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La gracia de Dios es el fundamento de todo nuestro crecimiento. No es por nuestros propios esfuerzos que crecemos, sino por la capacitación que viene del Espíritu Santo. Él es quien nos guía, quien nos enseña y quien nos da la fuerza para seguir adelante. El crecimiento espiritual es, por lo tanto, una asociación entre el esfuerzo humano y la gracia divina. Es importante también notar que el crecimiento espiritual involucra la transformación de nuestro carácter. A medida que crecemos, nos volvemos
más semejantes a Cristo en nuestra manera de pensar, de actuar y de reaccionar a las circunstancias de la vida. El fruto del Espíritu, como se describe en Gálatas 5, 22, 23, debe manifestarse en nuestras vidas de manera cada vez más evidente. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. El crecimiento espiritual no es solo una cuestión de aprender más acerca de Dios, sino de reflejar más de su naturaleza en nuestra propia vida. Este proceso de transformación es algo que Dios realiza en nosotros con el tiempo. Él usa las experiencias diarias, los desafíos, las relaciones e incluso las adversidades para moldearnos a la imagen de Cristo. En Romanos 8, 28, 29, Pablo nos recuerda que sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Dios usa todo lo que sucede en nuestras vidas para transformarnos y hacernos más como Cristo. El crecimiento espiritual, entonces, no es algo que ocurre solo en momentos de intensidad emocional o en grandes experiencias espirituales. Es un proceso constante que involucra todo nuestro ser, transformando nuestra mente, corazón y acciones. A medida que seguimos creciendo, nos acercamos más a la imagen de Cristo y a su propósito para nuestras vidas. Capítulo 11. La esperanza eterna. En medio de los desafíos de la vida, siempre hay una esperanza que permanece firme y constante, la esperanza de la vida eterna. La esperanza eterna es un regalo que Dios nos ofrece a través de Jesucristo. Esta esperanza no se basa en las circunstancias cambiantes de la vida terrenal, sino en la promesa segura de que un día estaremos con Dios para siempre en su presencia, disfrutando de la paz y la felicidad completas. La esperanza eterna es una fuente constante de consuelo para los creyentes. En 1 Pedro 1, 3, 4, se nos dice que según su gran misericordia nos hizo nacer de nuevo para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Esta esperanza es viva porque está fundamentada en la resurrección de Jesús, quien conquistó la muerte y abrió el camino para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. La esperanza eterna también nos da una perspectiva más amplia sobre las dificultades de la vida. Sabemos que nuestras pruebas son solo temporales y que un día todo será restaurado. En Romanos 8:18, Pablo dice: Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Las dificultades que enfrentamos en este mundo son nada en comparación con la gloria y la felicidad que nos esperan en la eternidad. Este sentido de esperanza nos capacita para vivir con propósito, incluso en medio de las pruebas. No vivimos solo para el presente, sino con la certeza de que nuestra vida tiene un propósito eterno. En Colosenses 3:2, Pablo nos dice que poned la mira en las cosas de arriba, no
en las de la tierra. Nuestra esperanza está puesta en la gloria venidera, y es esa esperanza la que nos da fuerza para perseverar en la fe y mantener nuestra mirada fija en Jesús. La esperanza eterna también nos anima a compartir este mensaje de esperanza con otros. En 1 Pedro 3:15 se nos insta a estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. La esperanza que tenemos en Cristo es un testimonio poderoso para el mundo, y debemos estar dispuestos a compartirla con aquellos que no la conocen. Al final, la esperanza eterna nos llama a vivir de una manera que refleje la certeza de lo que nos espera. Vivimos con la esperanza de que algún día seremos transformados completamente y viviremos con Dios en su presencia. Esta esperanza nos da paz, nos fortalece en tiempos de dificultad y nos impulsa a vivir de acuerdo con los valores eternos que Dios ha establecido. Piensa en cómo la esperanza eterna puede transformar tu perspectiva diaria. ¿Cómo puedes vivir hoy de una manera que refleje esa esperanza? ¿Cómo puedes ser un testimonio de la esperanza que tienes en Cristo a quienes te rodean? La esperanza eterna es nuestra mayor bendición y nos da la confianza de que, sin importar lo que enfrentemos, nuestra victoria está asegurada em Cristo. Capítulo 12. A chamada para o serviço e a missão, uma das maiores expressões do nosso crescimento espiritual, é a nossa disposição para servir aos outros e cumprir a missão que Deus nos confiou. O cristianismo não é uma jornada isolada, mas um chamado à ação, um convite para ser luz no mundo e levar o Evangelho a todos os cantos da terra. Cada cristão, em sua própria vocação, é chamado para servir a Deus e ao próximo, refletindo o amor e a compaixão de Cristo em todas as áreas da vida. Jesus, em Marcos 10:45, nos dá o exemplo perfeito de serviço, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O próprio Filho de Deus, que tinha toda a autoridade e poder, escolheu a humildade do serviço. Ele não veio para ser servido, mas para servir, demonstrando que no reino de Deus a grandeza está na disposição de se abaixar e servir aos outros. Servir não é apenas uma questão de ação externa, mas de atitude interna. Jesus nos ensina que o verdadeiro serviço nasce de um coração humilde, que não busca reconhecimento, mas que se importa genuinamente com as necessidades dos outros. Em João 13, vemos Jesus lavando os pés dos discípulos, um ato de humildade que desafiava as normas da época. Quando ele terminou, disse: Eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. João 13:15. O serviço cristão começa com a disposição de se colocar na posição do outro, de se humilhar para cuidar daqueles que estão ao nosso redor. A chamada para servir é uma missão que se estende a todos os aspectos da vida cristã. Não se trata apenas de servir na igreja, mas também de servir no mundo. O serviço cristão envolve, em grande parte, a disposição de ajudar os necessitados, amar os inimigos, acolher os marginalizados e lutar pela justiça. Em Mateus 25, 35, 40, Jesus descreve o julgamento final,
onde ele separa as ovelhas dos bodes, dizendo: Pois tive fome, e me destes de comer. Tive sede, e me destes de beber. Era estrangeiro, e me hospedastes. Estive nu, e me vestistes. Enfermo, e me visitastes. Preso, e viestes a mim. Esses atos de serviço, muitas vezes simples e aparentemente pequenos, são formas poderosas de vivermos o amor de Cristo no mundo. Em 1 Pedro 4:10, somos desafiados a usar os dons que Deus nos deu para servir aos outros. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Deus tem dado a cada um de nós dons e habilidades específicos, não para nosso próprio benefício, mas para a edificação da igreja e a transformação do mundo. Quando usamos nossos talentos para servir, estamos cumprindo a missão de Deus na terra, sendo instrumentos de sua graça e amor. O serviço também é a chave para a verdadeira felicidade cristã. Jesus disse em Atos 20:35, mais bem-aventurado é dar do que receber. O mundo nos ensina a buscar a felicidade em coisas materiais e no prazer pessoal, mas a verdadeira felicidade cristã é encontrada no serviço aos outros. Quando colocamos os outros em primeiro lugar, quando damos de nós mesmos sem esperar nada em troca, experimentamos a alegria que vem de viver conforme o coração de Deus. O serviço nos aproxima mais de Cristo, nos ensina a viver de maneira sacrificial e nos transforma em instrumentos de seu amor e graça. A missão que Deus nos dá é clara: levar o Evangelho a todos os povos, fazer discípulos e viver como testemunhas do seu reino. Jesus, em Mateus 28:19 e 20, nos dá a grande comissão. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. A missão de Cristo é universal. E a igreja é chamada a ser a embaixadora do reino de Deus aqui na terra. Essa missão não é algo opcional para o cristão, mas uma responsabilidade dada por Cristo. Somos chamados não apenas a viver em um relacionamento com Deus, mas também a compartilhar esse relacionamento com os outros. A missão envolve, em primeiro lugar, a evangelização, o anúncio da boa nova de Cristo para aqueles que ainda não conhecem a sua salvação. Mas vai além disso. A missão também inclui a transformação social, a busca pela justiça, a luta contra a opressão e a pobreza e o cuidado com a criação de Deus. O serviço é, portanto, inseparável da missão, pois é através do serviço que demonstramos o amor de Deus de forma prática. No entanto, a missão de Deus não é algo que devemos cumprir em nossas próprias forças. Jesus nos lembra em Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O Espírito Santo é quem nos capacita para a missão. Ele nos dá a força, a sabedoria e o discernimento necessários para cumprir a chamada de Deus. Não estamos sozinhos nesse processo.
Deus, por meio do Espírito Santo, nos guia e nos capacita em cada passo do caminho. A missão de servir e evangelizar é um chamado urgente. O mundo está cheio de pessoas que ainda não conhecem a Cristo, que vivem em escuridão, sofrimento e desesperança. Como cristãos, não podemos permanecer indiferentes às necessidades espirituais e materiais daqueles que estão ao nosso redor. A missão de Cristo é a missão da Igreja, e somos todos chamados a fazer a diferença no mundo. Não importa se você está em um campo missionário distante ou em sua cidade, sua missão é clara: amar a Deus e ao próximo, servir com humildade e compartilhar o Evangelho com todos. Portanto, em sua caminhada espiritual, é essencial que você também considere o seu papel na missão de Deus. Como você pode servir aos outros? Como você pode levar o amor de Cristo àqueles que estão ao seu redor? O serviço e a missão não são apenas para os pastores ou missionários, mas para todos os cristãos. Cada um de nós tem um papel único no corpo de Cristo e é chamado a contribuir para a obra do reino de Deus. Lembre-se, o serviço não é uma opção, mas uma expressão natural do cristão que está crescendo em Cristo. Agora, reflita sobre sua própria missão. Quais são os passos práticos que você pode dar para servir aos outros? Como você pode se envolver mais ativamente na missão de Deus em sua vida diária? O chamado é grande, mas a recompensa é eterna. Que sua vida de serviço seja um reflexo do amor de Cristo e que, ao cumprir sua missão, você experimente a verdadeira alegria e paz que vem de viver conforme a vontade de Deus.